¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hablar de la vivienda siempre es imperante, es fundamental, sobre todo por el impacto que tiene en la calidad de vida de millones y millones y millones de personas, como en México ha venido un detrimento sobre todo a favor de la participación privada, a favor de la gentrificación, la aparición, por supuesto, de Airbnb, la llegada, no se trata aquí de nacionalismos extremos, ni mucho menos, pero que a final de cuentas también juega un papel importante la llegada de personas de otros países que comienzan a desplazar gracias a estas, pues a estas ventajas, estos escenarios que se han creado a personas que tienen décadas viviendo en un barrio, en un lugar y que de repente ya no pueden pagar la renta y que el dueño del departamento sube la renta de una manera irresponsable. Son muchos puntos y por eso buscamos un experto en la materia, mi querido Federico Taboada, que vamos a profundizar con él este y otro tipo de asuntos. Mi querido Federico, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Jesús, me da mucho gusto saludarte. Solo quiero aclarar que no tengo relación con Santiago Taboada, porque seguramente esa es una pregunta recurrente. Pero no, no, no. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, quisiera agregar algo a tu introducción. Adelante. Eh, Pocas veces se concibe la vivienda como una problemática, ¿no? Hablamos mucho del ingreso, hablamos mucho de la pobreza, de la desigualdad en cuanto a lo que reciben trabajadores, personas por su trabajo, pero pocas veces nos enfocamos en el tema de la vivienda. Y la vivienda tiene una importancia incluso mayor porque en casos como en la Ciudad de México, las distancias después pueden representar trayectos muy largos. Es decir, la vivienda se ha encarecido tanto en las zonas centrales de la ciudad, en las zonas que tienen acceso a transporte, a servicios públicos y equipamientos. Y entonces la gente la hemos expulsado hacia las periferias, zonas que les obligan a tener pues, viajes muy largos, inseguros, pues, en medios de transporte que no son los más eficientes, caros. Y creo que esa es una desigualdad que también tenemos que tomar en cuenta hoy en día. Y bueno, Claro. algunos otros detalles como lo que hablabas de la gentrificación y otros temas que colateralmente también abonan a que esta problemática sea muy grande. Porque seamos realistas, si una ciudad no puede albergar a las personas más pobres de esa comunidad, pues entonces ese gobierno habrá fracasado. Entonces, lo que requerimos es que en la Ciudad de México no expulsemos gente y vivan aquí las personas que hacen funcionar la ciudad. Las personas, las enfermeras, las personas que nos atienden en restaurantes, las personas que hacen el bacheo, el mantenimiento de la ciudad, que operan el metro. Necesitamos que vivan en la ciudad y que no tengan que vivir en las periferias expulsados, ¿no? Claro. Oye, en este punto, incluso antes de entrarle, tú ahorita estás trabajando directamente con el gobierno de la Ciudad de México, tú acláramelo. Y dos, mi querido Federico, aprovechar precisamente tu presencia para entrarle lleno al tema de esta decisión que aprueba el Congreso de la Ciudad de México de fijar un tope al aumento de las rentas de viviendas aquí en la capital de la República Mexicana. Oye. Sí, bueno, número uno, sí, soy el director del Instituto de Planeación de la Ciudad de México. Nuestra tarea principal es avisorar y prospectar cómo va a crecer la ciudad en los siguientes años, en las siguientes décadas. Y obviamente esto lo hacemos a toro pasado de un modelo muy inequitativo de ciudad que tenemos. Ahorita hablaba de la expulsión de personas de la ciudad, pues al año 100,000 personas se van de la Ciudad de México porque no pueden pagar la vivienda. Y eso, pues básicamente ha generado que la ciudad sea, pues una ciudad pues, de un modelo muy, muy desigual. Y lo que estamos tratando de hacer en el instituto es tener iniciativas como la que se presentó y se votó en el Congreso de la Ciudad de México para lograr que sea un lugar más equitativo. Yo tengo un temor muy grande, Jesús, y es lo que me gustaría platicar contigo y con tu auditorio. Y es que em, siento que hay un imaginario colectivo que no hemos logrado cambiar
respecto al tema de la ciudad y la vivienda. ¿A qué me refiero con esto? Es muy común que nuestros familiares digan, o amistades, yo quiero comprar una vivienda y vivir de mis rentas. Pero no hemos como evaluado qué es lo que está detrás de esa frase. Y detrás de esa frase es, yo voy a tener una vivienda y le voy a sacar el máximo provecho, no importa si adentro de esa vivienda hay una persona con discapacidad, una persona pobre, una persona vulnerable, una madre soltera, una persona adulta mayor, ¿no? Y creo que hay muchas cosas, muchos elementos en nuestra economía con las que vale la pena hacer un negocio y está muy bien, pero con la vivienda no, porque es un derecho humano. En el artículo cuarto de nuestra Constitución está establecido el derecho a la vivienda. Ahora, ¿cómo lo hacemos efectivo? Pues bueno, uno, tenemos que lograr que los precios de la vivienda sean más baratos. Eso no va a suceder por obra del Espíritu Santo, sino por distintas acciones que genere principalmente el gobierno, pero que también la sociedad tiene que tener muy en cuenta que, pues, la vivienda es un derecho fundamental. Sin vivienda no tienes acceso al agua. Sin vivienda no tienes derecho a la salud. Yo nunca he visto una persona en situación de calle que goce de plena salud. Sin vivienda muchas veces ni siquiera puedes votar. Entonces, bueno, la vivienda es lo que llamamos un derecho llave, que abre la puerta a otros derechos. Con respecto a lo que hoy se votó en el Congreso de la Ciudad de México, hay algo bien interesante. Hace, y esta es una discusión que están teniendo otras ciudades del mundo, pero hace algunos años llega el fenómeno de Airbnb a la Ciudad de México. Y lo que hace es empezar a acaparar viviendas para rentársela prioritariamente pues a turistas, ¿no? Algunos mexicanos, algunos extranjeros. Y lo que nos hemos dado cuenta es que ha crecido con tal potencia que las viviendas que debíamos destinar a que personas de la Ciudad de México vivan en ellas, pues hoy estamos destinándolas a ese destino que es para el turismo. Y claro, eso lo tenemos que regular porque Airbnb hoy tiene 27,000 viviendas en la Ciudad de México. Solo para ponerlo en perspectiva, el sector privado y el sector público al año construyen 6,000 viviendas. Ujú. Entonces, son 6,000 al año y Airbnb tiene 27,000. Es impresionante. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están absorbiendo toda la oferta que se está creando en la ciudad. ¿Eso qué está haciendo? Expulsando a la gente que antes podía acceder a esa vivienda. Por eso es un gran problema. Claro. Y hay muchos modelos de regulación. Ahorita vamos a entrar en ello. Pero lo que tenemos que hacer es ponerle un control a Airbnb, porque Airbnb no nos interesa que nos pague impuestos. Lo que podría pagar de impuestos es marginal en comparación con la afectación que le está haciendo a la ciudad, que es dejar a la gente sin vivienda. Y ahorita te hablaba del sentido común porque hay muchas personas que en redes, ante la regulación que se le hace a Airbnb, la respuesta es, yo puedo hacer con mi vivienda lo que sea. Ujú. Yo puedo hacer con mi vivienda y sacarle todo el jugo y el negocio que sea. Pues no necesariamente. Hay muchas ciudades que han prohibido eso. Por ejemplo, en Nueva York tiene una regulación muy interesante. En Nueva York, tú solamente puedes alquilar una habitación, no toda una vivienda. Si quieres rentar una vivienda, tienes que rentarla por más de un mes. Y eso ya te obliga a que tengas un contrato, a que tengas obligaciones y derechos como inquilino, etcétera. Entonces, el fenómeno Airbnb lo que ha hecho es agravar la crisis de vivienda que ya teníamos en la ciudad. ¿Es culpa todo de Airbnb? No, pero hay que ponerle un control. Y hay que resolver los otros elementos que sí nos han puesto en apuros en la ciudad para tener una crisis de vivienda. Por ejemplo, el arrendamiento. Hay muchos problemas de la gente que renta en la Ciudad de México. Desde que no te regresen tu depósito hasta que el día que se casa la hija del propietario te dicen que le llegues. O gente que violenta contratos, o gente que no te da contratos, o gente que te pide que pagues en efectivo. Porque además hay una cosa.
7 de cada 10 personas en la Ciudad de México que son propietarios no pagan el impuesto que deberían pagar por rentar una vivienda. ¿Y qué hacen? Te piden el pago en efectivo, en un retiro sin tarjeta, que pague 6 meses por adelantado, en fin. Entonces, eso, pues sí, ha generado un problema muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a regular esos sectores de la vivienda. El arrendamiento, por ejemplo, tiene un problema muy grande. Nos dimos cuenta que la mitad de las personas que tienen una vivienda en arrendamiento no genera contratos. Entonces necesitamos incentivar a que haya contratos. Lo que se vota en el Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa en la cual nosotros participamos junto con la Consejería Jurídica, la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ¿qué dijimos? Oye, ¿cómo incentivamos los contratos? Pues hay que obligar a que haya un registro de contratos. Entonces, ahora que tengas un contrato nuevo, lo vas a tener que registrar en una plataforma. Va a ser muy fácil, lo escaneas, lo subes a una plataforma y ya. Va a haber un reservorio de contratos. Y ahí se van a ver las condiciones bajo las cuales se hacen los contratos, porque luego también hay cosas muy abusivas. No le rentan, por ejemplo, si tienes alguna mascota, si eres parte de la comunidad de la diversidad sexual, si tienes algún tipo de enfermedades o te piden algún tipo de requisitos que puede ser discriminatorio. Hay gente a la que le piden una prueba de VIH para rentarle una vivienda. Entonces, ese tipo de cosas no podemos permitirlo porque son discriminatorias. Número dos, limitamos el aumento anual que hay para la renta. El Código Civil anteriormente establecía que se aumentara el 10% cada año. Es decir, si tú rentabas en 15,000 pesos, el máximo que te podían aumentar el siguiente año era 1,500 pesos. Pero no había una manera como tan clara de darle seguimiento a eso porque pues hubo mucha gente que aumentó más de eso y también pensábamos que el 10% era muy arbitrario. ¿Qué hicimos? Pues establecimos que el límite fuera la inflación. Si la inflación es la proporción en la cual aumenta los precios de vida en una comunidad, pues la inflación nos pareció suficiente. Eso en la Ciudad de México anda entre el 3 y el 5%. Entonces, el límite ya es mucho menor y eso facilita que la gente pueda vivir en un departamento, en una casa, sin que le hagan aumentos tan grandes y tengan que moverse a otro lugar. Claro. Oye, y en ese punto, porque es parte también de lo que ustedes han enfrentado, que ante este tipo de medidas que quieren llevar a cabo, topar la renta, regular Airbnb, los acusan de querer expropiar. Yo me acuerdo muy bien en la campaña, gente, te soy honesto, que uno se sorprende que creyeran ciertas cosas, estaban convencidos de que querían quitarle sus casas. No, bueno, lo vimos en la campaña política que hubo ahora, ¿no? Que hasta decían que iban a cerrar la Basílica de Guadalupe. No, no, no. A ver, aquí nadie quiere quitarle la propiedad a nadie. Solamente queremos que en el mercado de la vivienda haya reglas. Y que haya reglas, pues igual que hay en muchas otras ciudades del mundo. Y eso lo necesitamos para tener un acceso más fácil a la vivienda, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es dificultar el acceso. Em, Otra cosa que es muy importante hacer en la Ciudad de México es generar oferta de vivienda social que sea propiedad del gobierno. Por ejemplo, en Viena, la capital de Austria, 6 de cada 10 viviendas son propiedad del gobierno. Y entonces, la gente mayoritariamente vive en propiedades del gobierno que son viviendas sociales y que tienen un costo muy barato, a tal grado que la vivienda en Viena es mucho más barato mucho más barata que en la Ciudad de México. Ujú. Entonces, eso pues permite que la gente pueda pagar la vivienda con la mano en la cintura. Em, Hemos visto que en la Ciudad de México la gente más pobre puede llegar a gastar el 50% de sus ingresos en solo pagar la vivienda, en pagar la renta. En Austria no pueden, no pagan más del 10%. Entonces, sí es una diferencia muy grande que tenemos que empezar a considerar ese tipo de regulación en la Ciudad de México.
Claro. Oye, este punto que mencionas, por ejemplo, la gentrificación, que ahorita estaba checando este dato, y que ha generado muchísima polémica. Y sobre todo que ha generado, mi querido Federico, mucho dolor, porque hemos visto a gente que tiene muchos años en un lugar que lo sacan, literal, sin Sí. ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de incluso de contratos, abusando en muchas ocasiones que algunos son personas de la tercera edad. Y uno entiende que la gentrificación no es un asunto de que llegue gente de afuera, sino del entorno que le está provocando, que ya en parte nos lo estabas describiendo. Regular la gentrificación o controlar la gentrificación, ¿qué tanto te puede llevar también a una situación de inseguridad para los dueños de los departamentos? Esto, ¿cómo lo puedes regular o equilibrar? Más bien la palabra sería equilibrar. Pero te refieres a que la gente que vive ahí no sea expulsada. De que se le trate bien a los inquilinos, por supuesto, pero también a aquellos que son dueños de su departamento, qué tanto en un momento dado se puede lograr o se puede buscar que no caigan en ese tipo de abusos, que no caigan en ese tipo de acciones de aprovechar, por ejemplo, te pongo el caso, una persona que tiene su departamento, tiene una renta de 5,000 pesos, por las razones que sean, porque el dueño del departamento original llegó a un acuerdo con el inquilino o inquilina, se lo renta en tal cantidad. Pero muere el padre, de repente aparece el hijo o la hija y de 5,000 te lo trepa a 10,000 pesos, aprovechando sobre todo que ya la zona tiene otra plusvalía. Y Claro. entonces tú vas para afuera, literalmente, porque no puedes pagar eso. Y aparece entonces la llegada de extranjeros, la llegada de otras personas que comienzan a desplazar a esa población que no tiene la capacidad de pagar esos niveles de renta. Sí, de acuerdo. Bueno, primero que nada hoy esos aumentos desmedidos están prohibidos, dada la regulación que se aprobó en el Congreso. Ya no pueden aumentarte de manera desmedida. Y si sí, tú puedes demandar y ese caso lo podrías ganar ante un juez, ahora que regresen a trabajar, ¿verdad? Este, pero la otra eh, digamos, mucho tiene que ver con lo que te comentaba del sentido común, que es que la gente piensa que sí es su derecho el poder explotar al máximo su propiedad y poder rentarla a precios estratosféricos. Lo que tenemos que también hacerle saber a la gente es que eso tiene una consecuencia social muy grande, porque la gente que se va de un barrio central de la Ciudad de México y se va a la periferia, su vida cambia por completo. Su calidad de vida empeora dado que se va a una zona que no tiene acceso a servicios, en la cual el transporte público es muy malo y que sobre todo pues tiene muchos problemas de acceso a equipamientos públicos o a buena infraestructura. Y yo creo que parte también de la cuestión pasa porque empecemos a revisar en nuestro acuerdo social lo que significa correr a alguien de su casa. Es algo bastante grave, ¿no? Hemos visto muchas veces que hay algunas vecindades en las cuales un desarrollador privado quiere hacer un edificio sobre ellas y lo que hace es digamos, incentivar a todo el mundo económicamente que vive ahí, a todos los habitantes de la, de la vecindad, a que se salgan de ahí. Pero hay gente que tiene un contrato vigente y esa gente no se quiere salir y quiere terminar ahí su contrato. Y muchas veces lo que pasa es que mandan golpeadores, cortan servicios, hay algún tipo de violencia para sacar a esa gente que, como tú decías, pues también es principalmente adulta mayor. Y eso, pues, es obviamente una violación al contrato, pero también a la, pues a la salud y a la dignidad de las personas que habitan en ese lugar en aras de hacer un buen negocio. Entonces, pienso yo que el tema de gentrificación, de Airbnb, ha sido un problema muy grande. Debo decirte otra cosa también. La Ujú. expulsión de gente de algunas zonas de la ciudad siempre ha existido.
Ujú. pero hoy nos llama la atención y hoy es muy poderoso y es muy vocal y muy visible porque están desplazando a las clases medias. Pero realmente antes, pues también existía esa expulsión, pero nadie ponía atención porque se desplazaba a las gentes más pobres. Claro, el Entonces, sector vulnerable, ¿no? exacto, entonces pienso que pues un tema principal es que empecemos a tener muy claro como sociedad cuál es el papel de la vivienda, la importancia que tiene y tener claro que no podemos hacer cualquier cosa porque poseamos una vivienda. No podemos correr a la persona que tiene un contrato vigente, no podemos vulnerar pues su estadía en ese lugar, ni podemos en aras de hacer un negocio vulnerar sus derechos. Es un tema muy delicado. Claro. Mi querido Federico Taboada, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, oye. Jesús, me da mucho gusto saludarte, platicar contigo y pues saber que estás teniendo tanto éxito aquí en YouTube, te lo mereces y bueno, pues aquí estoy al tanto para platicar cualquier cosa. Te mando un abrazo.